tal, amigos? En esta ocasión nos toca comentar la lección número 13, que dice así: un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. ¿Por qué habría de causarnos temor un mundo sin significado? Pues veíamos desde la lección pasada que cuando suspendemos los pensamientos de nuestro ego, se puede crear un espacio vacío, y que nosotros nos disgusta, nos da temor dejar ese espacio vacío, porque estamos tan identificados con nuestros pensamientos que creemos que nuestros pensamientos y nosotros somos la misma cosa, y que si dejamos de producir, de fabricar esos pensamientos, pues nuestra identidad va a desaparecer. Tenemos miedo a dejar ese espacio vacío por miedo a lo desconocido. Pero como nos dice la lección, nunca puede en realidad existir un mundo sin significado. Nunca puede existir en realidad un mundo neutro, porque es una manera de decir que vamos a crear ese espacio neutro, ese espacio libre de significados, porque en el momento en que lo logremos, inmediatamente ahí se van a poder empezar a proyectar los pensamientos del Espíritu Santo, de la conciencia recta. Entonces, en realidad no se va a crear nunca ese espacio vacío, no se va a crear nunca ese mundo carente de significado. En cuanto nosotros retiremos los pensamientos de nuestro ego, van a ocupar su lugar los pensamientos rectos de la conciencia del Espíritu Santo. Otra idea que nos maneja la lección de hoy es la siguiente: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. ¿Cómo es posible que nosotros podamos competir con Dios? Si ustedes recuerdan, en la parte teórica del libro se nos explica que en un principio pues estaba el absoluto en sí mismo, en su estado de quietud, en su estado de plenitud. Y en algún momento nosotros tuvimos el pensamiento, tuvimos una idea: ¿qué se sentirá estar separado de este estado de plenitud? ¿Qué se sentirá separarme de Dios? Y así fue como se proyectó este universo para darnos gusto a esa idea de saber qué se sentiría estar separado. Y así fue como se creó este universo irreal, porque habíamos visto que lo real es lo permanente, ese estado de absoluto, de paz, de amor, de dicha completa y permanente. Y nosotros aquí, al querer saber qué sería lo opuesto a estar en ese estado, pues proyectamos una especie de sueño que es este mundo de dualidad, en donde está regido por el nacimiento, la muerte, la salud, la enfermedad, lo bueno, lo malo, el principio y el fin. Todo lo que tiene un principio tendrá su fin en este mundo. Pero este mundo que nosotros concebimos con nuestros sentidos, habíamos visto que no viene siendo más que una ilusión, un engaño, una especie de sueño, una especie de pesadilla. El libro trata, a través de toda su parte teórica y de todas sus lecciones, hacernos recordar que nosotros no nos hemos separado en realidad de nuestra fuente, de nuestro Padre, del absoluto, que creemos estar separados. Si alguna palabra puede ser equivalente a la palabra pecado en el curso de milagros, es la separación. El pecado, bajo el pensamiento del curso, vendría siendo el sentirnos separados de Dios. Esa sería la noción de pecado para el curso de milagros. Algo similar a lo que nos maneja el cristianismo
el episodio de Adán y Eva, en donde de estar ellos en el paraíso sin ninguna carencia, en plenitud total, desobedecieron, quisieron cometer el pecado que fue la separación y cayeron en este mundo de necesidad. Algo semejante a eso vendría siendo la proyección de este universo. En la teoría hindú se dice que el mundo es Maya. Maya quiere decir ilusión. Y todos los maestros hindús, los yogis, el curso de milagros y muchas otras doctrinas y disciplinas espirituales, lo que tratan de hacernos comprender es que el mundo es irreal, que nosotros lo concebimos muy real por el poder de nuestra mente, por nuestros pensamientos, que nosotros podemos trascender nuestra mente para volver a identificarnos con nuestra verdadera naturaleza, que se encuentra unida al ser, al Padre, a la fuente, a la vida, a la conciencia, como gustes llamarlo, que nunca nos hemos separado, que es imposible separarnos de Él, y que este mundo, esta apariencia de separación, no es más que un espejismo, que tarde o temprano se desvanecerá. Luego la lección nos dice esta otra siguiente idea. En realidad tienes miedo de esta clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo entre comillas. ¿A qué se refiere este pensamiento? Pues, como veíamos, nosotros tuvimos el deseo de saber qué se sentiría estar separado de la plenitud. Y para cumplir nuestro deseo a cabalidad, se tuvo que crear un organismo que nos hiciera olvidar nuestra fuente, que nos hiciera olvidar nuestra plenitud, que nos hiciera olvidar nuestro verdadero ser y que nos hiciera creer seres separados, seres limitados. Ese mecanismo se le conoce como ego. El ego, al querer cumplir su función, crea todos estos pensamientos que nos hacen creer el mundo como verdadero y olvidar por completo de dónde venimos, cuál es nuestra verdadera naturaleza. Se llega a creer que Dios es nuestro enemigo porque al habernos separado de Él, creemos que vamos a merecer un castigo. Es lo que se conoce en la teoría del libro como culpa inconsciente. Tenemos una culpa inconsciente porque el ego nos hace sentir culpables. Esa es una función del ego porque está basada, todo su sistema de funcionamiento del ego está basado en el miedo y por lo tanto, dentro de los sentimientos negativos que genera está la culpa y el ego erróneamente, falsamente nos hace sentir una culpa original. Por ese pecado original se cree que existe una culpa original donde nos hace sentir culpables por habernos separado de Dios. Obviamente esta culpa no la tenemos a nivel consciente, es a nivel subconsciente. Entonces, esta culpa original, culpa madre, vendría siendo la causa de todo lo que proyectamos nosotros en el exterior como culpas. Tenemos nosotros como mecanismo de defensa el proyectar la culpa en los demás. Todos los demás son culpables de lo que a mí me acontece, antes que reconocer de dónde viene esta culpa y por qué se ha generado. Porque el ego tiene esa función de ocultarnos cuál es la realidad para que permanezcamos el mayor tiempo posible dentro de este mundo de ilusión. Afortunadamente, al crearse el ego, también Dios introdujo un mecanismo de corrección de pensamiento que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa vocecita que poco a poco nos va a ir despertando de este sueño, que nos va diciendo: no te apures, no te angusties, despierta, esta no es la realidad. Tú
tu realidad es la paz, la calma, la dicha, la abundancia. Esa vocecita que poco a poco nos habla y nos va despertando es el Espíritu Santo, y que tarde o temprano, a unos más temprano que a otros más tarde, nos hará despertar a todos, hacernos despertar de esta pesadilla y que nos riamos de lo que ahorita nos está sucediendo como un mal sueño, nada más.